Por favor, déjame ponerle este reloj aquí para darle continuidad a lo que vamos a venir diciendo. Qué glorioso estar con ustedes ya en la recta final, terminando esta carta de la serie de la carta de los Gálatas. Y para mí es más que un gozo, y ustedes lo saben, practicar y platicar la profundidad de este capítulo 6, que ya es el capítulo culminal. Hemos visto la gloria de Dios, la disciplina, la gracia. Hemos visto el trayecto de una ley dada que no modifica, no hace nada. Hemos visto la circuncisión, cómo la circuncisión, hemos visto las tradiciones, cómo las tradiciones no apremian, no oprimen. Hemos visto múltiples cosas, pero lo más que disfruté de esta carta y sigo disfrutando de esta carta, terminando el versículo con ustedes, es cómo Pablo ve la necedad de estos hermanos de Galacia, y muchos se desviaron de allí. Muchos se fueron, muchos se atravesaron en normas, tradiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esta carta nos deja ver que nosotros estamos propensos a que estamos conscientes con las cosas que hacemos y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta al punto de nosotros mismos entender que nosotros somos hombres y mujeres dogmáticos, que cualquier cosa lo adaptamos a nuestra vida y no nos damos cuenta. Pero Pablo confronta a este tipo de personas. Pablo confronta a esta iglesia. Pablo te confronta a ti, Pablo me confronta a mí con estos manos escritos de la carta de los Gálatas. De manera de introducción yo te voy a leer esto, pero antes de eso yo quiero que tú hagas una corta oración conmigo, si está en tus posibilidades. Señor Jesús, Padre eterno, llénanos con tu palabra ahora. Llénanos con ella, haznos saber tu verdad más ampliamente, más cósmicamente, más centrada en ti, más pegada a ti. Que esta disciplina de Pablo, que esta responsabilidad del cristiano sea evidente en nuestra vida. Señor, te pedimos que tú seas notorio en nuestra vida, en estas palabras que tú tienes para con nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, de manera de introducción, esta es una historia puritana del siglo XVII, a mediados del siglo XVII. Mi mensaje que yo he titulado esta mañana es: la responsabilidad del cristiano, una cosecha que Dios bendice. Ellos dicen lo siguiente: la responsabilidad del cristiano en este siglo XVII, es la responsabilidad que disminuye mucho con el casel. Muchos cristianos ortodoxos, dogmáticos, reformados, de sana doctrina, se buscan la responsabilidad y hacen la responsabilidad con su familia. El cristiano está muy de acuerdo con sus responsabilidades personales, pero cuando tú le quitas al cristiano lo que demanda de negarte a ti mismo, de cargar tu cruz, de ser cabeza no solo de la iglesia, sino también de tu hogar, y esto tiene que ver Cristo y el pastor. Pero hay medidas de qué, de responsabilidad que el cristiano tiene, y eso nosotros lo vamos a ver. Y ellos dicen: la única responsabilidad que nosotros tenemos, sea servir a la mesa en la iglesia, o sea preparar la comida para la iglesia, todos nosotros tenemos una responsabilidad X, y es presentar la ocupación a la salvación, por ende hacia el servicio con los demás. Son dos cosas, ellos decían dos cosas primarias para ellos. Era ocuparse en su salvación con temor y temblor, como dicen Filipenses, y servir a los demás. Ellos tenían esos dos tipos de cosas. Ellos no tenían una ni otra. No, era ocuparse con Dios y servir a los demás con Dios, porque son importadores de la imagen de Dios. Una vez que tú y yo tuvimos la certeza de estar en el Evangelio, tenemos una responsabilidad en acción. Número uno, es la responsabilidad con la cabeza federal del Evangelio, y eso es Dios Cristo en ti. Tu pasión y devoción
a Cristo debe de ser lo primario. El otro punto es que ellos marcan, y aquí va el escritor puritano, reformador teólogo Herman Babbing, y él dice, Dios, tú y Dios cargan, Él cargó en ti una responsabilidad. ¿Y qué es? Presentarte a Dios como sacrificio vivo, santo y agradable. Perfecto. Un Dios que emana de Él responsabilidad que tienen un peso, que anuncian su reino, que anuncian su propósito, que te quieren a ti y me quieren a mí. ¿Qué se nos dice en Mateo? ¿Qué se nos dice en Mateo 16, 18? En ti, Pedro, tú te llamarás Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Dios le dio un mandato, una responsabilidad a Pedro, conociendo el corazón de Pedro. Dios necesita tu corazón, necesita mi corazón, para que nosotros nos remontemos a cosechar responsabilidades. Responsabilidades que son evidentes y eminentes, tanto en ti y en mí. Esto de manera de introducción, hermano. Escucha algo. Si disminuye tu responsabilidad en Cristo, disminuye la regeneración proactiva. Si disminuye tu responsabilidad con Cristo, disminuye tu regeneración proactiva. Ahora, pregúntame por qué. ¿Sabe por qué? Porque allá afuera, las universidades, el colegio, es bueno, eso es bueno. Tener recursos, eso es bueno, pero si eso no marca responsabilidad por Dios, por ti, por su voluntad, por expandir su reino, eso no tiene nada de eficación. Todo eso es bueno, todo eso es secundario, todo eso es profano, pero cada elemento que desarrolla estos versículos que nosotros vamos a ver es algo que Pablo se apoya al final. Y sabe que es la responsabilidad número uno, que tú coseches y que Dios trae bendición haciendo el bien a todo el mundo, sin importar género, nación, lengua, tribu. No importa, está propenso tú y yo a caminar en una manera que le hagamos el bien a otro. Eso es una cosecha que Dios bendice. Esos son los elementos que Pablo subraya, uno con otro, otro con otro. Pablo está propensamente por los Gálatas al final del capítulo 6 hablándole del fruto, de la cosecha. ¿Y qué es lo que dice Pablo en Filipenses? Hermano, ocupado con esto con temor y temblor. Mirar si hay algo digno, mirar si hay algo verdadero, mirar si hay algo bueno. En esto meditar y reflexionar. ¿En quién? En Pablo mismo. Pablo se representa como Cristo, el carácter supremo que tiene que tener el creyente, que tenemos que tener tú y yo. Y esa es la verdad sobre toda verdad. Eso debe de marcarnos a nosotros, a nuestro existir. Y yo quiero que con esto bien dicho, tú pase conmigo a Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 10. Amados hermanos, esta es la palabra de Dios. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. ¿Con qué? Con ternura y humildad. Tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan esa manera la ley de Cristo. Si tú te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. Presenta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho
bien tu labor y no tendrás que compartir con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los que reciben enseñanza de la palabra deberían proveer la necesidad de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No hablo de dinero, compartiendo todas las cosas buenas con elemento 2 de los primeros versículos. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Número 3, elemento número 3, no nos cansemos de hacer el bien. Es el versículo que yo saqué mi sermón, mi mensaje. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad de hacer el bien a todos y especialmente a la familia de la fe. El bien se ve aquí, como se dice en buen dominicano, de cabo a rabo. Del versículo 1 al versículo 2, siempre haciendo el bien, siempre haciendo el bien. La pregunta es, que se nos puede llevar a la mano y a lo que vamos a venir diciendo. Pablo subraya una cosa de bienestar para la salud espiritual de la iglesia. Número 1, si ustedes ven a un hermano sorprendido en una falta de pecado, ustedes que son más maduros espiritualmente, compartirle, reprenderlo, disciplinarlo y traerlo de nuevo al camino. Pero ¿sabe algo qué? Esa responsabilidad un poquito muy intrascendente para mí. Yo paso en la universidad, en el trabajo, en la escuela, yo paso haciendo muchas cosas y lo superlativo, la palabra que se menciona para describir a un cristiano en su desarrollo es la habitación clara, como dice John MacArthur en su comentario. La palabra que aparece del hebreo al griego en esto aquí versículo es la palabra matamoneo. Matamoneo. Su significado es que el cristiano maduro espiritual no deja que el otro cristiano, no cristiano, siempre haciendo el bien a su prójimo, a todo el mundo, no lo deja seguir avanzando en la misma conducta de pecado. Hermanos, nosotros tenemos la iglesia llena de personas con una conducta rebelde, con una conducta muy ajena, muy tapada. Yo voy a la iglesia, voy los domingos, voy los miércoles, voy los viernes, pero esos pastores espirituales maduros, líderes, maestros, no caminan contigo todos los días de semana porque ellos tienen otro tipo de ocupación. El problema aquí que Pablo le está diciendo es ustedes. Subraya la palabra en el griego original, ustedes. Significado que, lo mismo que vamos a ver en Timoteo, lo mismo que vamos a ver en Hechos, que ellos, Pablo, Juan, tomaron y dijeron en Hechos que cogieran a ¿cuántos hombres? A 7 hombres. ¿Para qué? Para que sirvan a la mesa, porque nosotros vamos a estar aquí en el estudio de la palabra y en oración. ¿Pero por qué? Porque yo me voy a ocupar en esta salvación y ustedes se van a ocupar en esto a servir. Por ende, esa ocupación es la velación por las ovejas del grupo de la iglesia. Estos pastores líderes están continuamente orando por ti y por mí. ¿Para qué? Para que la amonestación y el arrepentimiento se dé en tu regeneración proactiva, positiva, vamos a decirlo así. Para que tú y yo tengamos por eminente la ocupación. Pablo se lo dice en Hechos. ¿En Hechos qué? En Hechos 6, 3 al 15, Pablo le dice, busquen 7 hombres para que sirvan a la mesa. Y ese es un nivel de asignación, responsabilidad que tú tienes en la iglesia. Hay unos que sirven a la mesa y otros que preparan la comida a la mesa. Por ende, nosotros tenemos que entender que este versículo 1 subraya los que son maduros espirituales y están en un alto puesto en la iglesia
para que por ende nosotros tengamos, no obstante, tengamos la preeminencia de ser maduro espiritual para llevar a otros de vuelta al camino. Y la palabra número 1 es la compasión, el servicio fraternal. Del versículo 1, versículo 2. A esos que ustedes ven falta de pecado, tráiganlo. Sean ustedes con ellos. Disciplínenlo, amoléstenlo, corríjanlo. Esa es su responsabilidad. Hermanos, no es lo mismo servir que predicar. El servir a la mesa de la iglesia no es lo mismo que prepara la comida para la mesa. Por eso se nos dice que hay un nivel de responsabilidad en la iglesia. El cristiano necesita tener y deber de anhelar, tener por sobre todo haciendo siempre el bien. El cristiano debe de anhelar siempre hacer el bien. El cristiano en general siempre, no importa tu responsabilidad en la iglesia, no importa tu responsabilidad con tu familia. El cristiano, su cosecha, Dios la va a bendecir. Dios bendice eso. Dios bendice. ¿Recuerdas el versículo? Cuando de mí dependa, estar en paz con todo. Estar en paz con todo. No importa género, no, paz con todo. Bienestar con todo. En Efesios 4, 11 al 12, dice que Dios, Pablo diciendo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y a otros pastores. Ese es el sinnúmero de la responsabilidad ministerial. Debajo de ahí está los cristianos que son maduros en la fe. Los cristianos que se dejan llevar por sus líderes. Herman Babbage dice, la responsabilidad, esto es una biografía, una obra que estoy leyendo de él y encontré esta maravillosa manos escritos de él. Herman Babbage dice, la responsabilidad del cristiano a la hora de discernir por dónde camino escoger, si voy en la voluntad correcta o en la voluntad equivocada, es encontrarse constantemente con la presencia de Dios en su camino, porque Dios determina su existencia aquí en la tierra. No hay cristianos inmaduros, hay cristianos incrédulos dentro de una profesión de fe. ¿Escuchaste eso? No hay cristianos inmaduros, hay cristianos incrédulos dentro de una profesión de fe, no una posesión de la fe. Voy a leer el versículo 3, 4 y 5. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, no solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. Solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. Presenta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces tendrás la satisfacción de haber hecho el bien, tu labor, y no tendrás que compartir con nadie. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. Cada uno es responsable de su propia conducta. Pero lo que va detrás de ese versículo es la palabra que aparece. Presenta atención a tu propio trabajo. Si Dios te asignó un trabajo, si Dios te dio un trabajo en el mañana, presta atención a tu conducta. Tu conducta define, mi conducta define qué cosecha queremos cosechar. Por eso el bien tiene que ser evidente en estos versículos, porque una persona de trabajo, si hay personas que se creen importantes que otros y no ayudan a los demás. Hay iglesias que lo hacen y eso es solamente un secreto entre Dios y ellos. Hermanos, el bien hoy en día carece de responsabilidad. Una gente bondadosa es una gente que da abiertamente, ayuda al de al lado, a la derecha, a la izquierda, trae adelante. Es una persona que provee lo necesario para estar bien con su Dios, satisfecho, y poner por evidencia lo que tiene como por gracia ha recibido. Hermanos, el incrédulo no piensa en esto
porque el incrédulo va derecho al mal. Pero Evan Baldwin dice, a veces somos cristianos incrédulos dentro de una profesión de fe, no una posesión de fe, porque no miramos más allá de lo que Dios puede mirar por nosotros. Hay razones en la vida que nos perdemos la certeza de la provisión de Dios. Hermanos, aquí Pablo no está hablando de un cheque, $1, 5,000 pesos, 1,000,000, medio millón. Aquí está hablando Pablo en el vínculo completo de hacer siempre el bien. ¿Qué se cosecha del bien? Se cosecha vida eterna, porque es una influencia del Espíritu Santo. El depravado, el incrédulo, no piensa en eso, él va de continuo al mal. Escucha a Jonathan Edwards lo que dice. Mientras más la ira de Dios aumenta por el mundo, por lo que el mundo más cosecha, este mundo cadece hostilmente de hombres y mujeres envidiosas, egocéntricas, avaras, necias, incrédulas, dentro y fuera de la iglesia. El mundo más se abre y la ira de Dios más lo comprime. La existencia moral del hombre carece de inteligencia porque no determina por qué camino va, sino por qué camino él pretende coger. Cuando él coge su camino, se encuentra con su propio mismo mal. Disfruta su mal y nunca ve el bien por los demás. Eso es así como es. Disfruta el mal, se ve en el mal y no hace el bien por nadie. Sus manos escritos de Jonathan Edwards me confrontan. Porque ese manuscrito que él escribió fue cuando predicó el sermón antes de hombre pecador en la mano de un Dios airado. Hermano, ¿cómo pensamos nosotros hoy? ¿Qué responsabilidades nosotros queremos deleitarnos? ¿A dónde vamos nosotros con nuestras responsabilidades? Déjame decirte esto. Mientras más mi responsabilidad sea por las cosas que Dios ama, mi corazón será un corazón insaciable, porque más quiero, más doy de hacer siempre el mal, siempre el bien, perdón. Mientras mi pasión y mi responsabilidad me lleve hacia la cruz, mi alma, mi espíritu y mi ser no deben de cesar por hacer el bien. Jesús lo hizo. Y Jesús lo hizo porque Él vino con la naturaleza del bien. Jesús no miró a nadie más que fue a lo humano. Jesús vio la necesidad del humano, atesoró eso y fue y clavó sus pecados del ser humano en la cruz. Jesús no vio diferencia. Jesús vio corazones necesitados de su Dios. Hermano, lo mejor que me gusta de este pasaje bíblico, en el versículo de Dios, siempre haciendo bien y más a lo de la familia de la fe. ¿Y qué dice en el 9? Porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Ahí está. Ahí está tú y yo. El pastor escocés que ahora vive en Estados Unidos, Albert Moller, nosotros lo conocemos mucho, pero oye lo que dice este hermano: humildemente espero mirar hacia arriba con mi fe, con el único camino que obtener todas las bendiciones espirituales, renunciando a cualquier otra súplica que no sea los méritos de Cristo y la promesa de las Escrituras. Si yo hubiera esperado en Dios continuamente, hubiera vivido en Él y en Cristo por la fe, habría producido frutos 10 veces más, 1000 veces más. Hermanos,
el compromiso, la responsabilidad de la iglesia, los factores y elementos que nosotros tenemos no reducen en la iglesia. Pero ¿sabes qué? Como jóvenes queremos responsabilidades, pero muy lejos de las cosas que glorifica a Dios, de las cosas que le agrada a Dios. Y esto va a ser un mensaje muy corto porque va a dejar muchas cosas en nuestra mente. Voy a decir la número 1 para ir cerrando. ¿Estás tú comprometiéndote hoy en día, aunque si no te dan una oposición en la iglesia, va y tu responsabilidad de anunciar el evangelio allá afuera es evidente? El amor y la humildad congruentemente con Cristo y la bondad te evangeliza a ti con el Espíritu y tú evangelizas a otros. Porque esas cosechas eso que nosotros sembramos, en el mañana nosotros lo vamos a recibir por gracia. O lo vamos a mirar de un lejos por gracia. Hermanos, decía alguien del siglo pasado, y lo voy a mencionar, Martin Lloyd-Jones: si tu compromiso por la iglesia disminuye tanto por los quehaceres que tú haces allá afuera, no eres tan importante. Si no bendices a otro con tu vida siendo cristiano, no eres tan importante. Si no vas y buscas a aquellos que te necesitan y que tú lo necesitas a ellos, no eres tan importante. Si te crees demasiado sabio, no eres tan importante. Si te quedas en tu propia misma opinión creyendo que eres algo y no eres nada, no eres demasiado importante. Hermano, porque todo se reduce en el otro. Cristo lo hizo, todo se hizo en el otro. Todo es con el otro. Jesús vino y Jesús presentó al Dios vivo en Él mismo. Esa es la verdad de todo por cuanto existe. Número 2, ¿qué estás tú haciendo? ¿Te estás haciendo responsable con tu vida, con la iglesia? Mira mi hermano, yo me lo vivo diciendo a mí a cada rato aquí, y déjame decirte algo. Yo quiero tener la oportunidad más de servir en una capilla y esas cosas llegarán. Hermanos, pero no podemos detenernos de hacer el bien. No podemos de detenernos. No podemos de detenernos. Él lo es todo, por todo y cuando en todo existe. Escucha a W.A. Tozer: el cristiano sabio buscará oportunidades para hacer el bien, para hablar la palabra de la vida. El cristiano buscará la oportunidad de hacer el bien. El cristiano buscará la oportunidad de hacer el bien, para hablar la palabra que da vida a los pecadores y para orar en oraciones salvadoras de intenciones. A.W. Tozer: el cristiano buscará oportunidades para hacer el bien, para hablar la palabra que da vida a los pecadores y para orar las oraciones salvadoras de intención. El cristiano buscará la manera de cómo contribuir en las cosas que agradan. El cristiano está puesto en esta vida para cosechar bien y para sembrar bien. Francis Schaeffer, en su manuscrito Una iglesia bajo desesperación, y lo más que me gusta en el versículo, lo más que me agrada en el versículo 9 es que subraya la potencia de cómo las bendiciones de Dios llegan continuamente en ti y en mí haciendo el bien. Vamos a cosechar numerosas bendiciones. Claro, porque haciendo el bien, no haciendo el mal. Claro, porque viviendo para Dios, no para mí mismo. Hermanos, las razones vigentes por qué esta tierra
este universo necesita más del bien, es porque está corrompido con el mal. Y tú y yo no lo podemos sacar de ahí. Tú y yo necesitamos más y más y más de ese Dios. Te dejo los versículos de reflexión y reflexiona. Número 3. Son 6 notas. Tú estás interesado en ser responsable con tus bienes, con tu dinero, a ir y dárselo al otro, al prójimo, al que no te vale nada. Eso fue lo que Jesús hizo. Con esos que no me valen nada, a esos vil, menospreciado, débil del mundo, escogí yo para que sean sabios. A esos que tú no le quieres dar nada, a eso es que Dios te está llamando hoy en día, a que sea dadivoso. Porque malinterpretamos la bondad, y la bondad no se malinterpreta. La bondad es dador. El dador sabe que él está mal y como quiera yo lo voy a amar, lo voy a sustentar cada vez que yo pueda y cada vez que tenga la oportunidad. Porque en esta vida para el cristiano siempre hay oportunidad para todo, pero menos para lo que más glorifica a Dios. Y él hacer el bien a tu prójimo, porque es un portador de la imagen de Dios. Esa es tu responsabilidad primaria. Tu responsabilidad primaria es la ocupación de tu salvación con temor y temblor. La segunda en esa primaria es servir y honrar a aquellos que te conocen, aquellos que son tu prójimo, aquellos que tú lo necesitas de antemano, aquellos que tú andas, lo ves, amigos, colegas, familia, grupo de iglesia. Esa es tu responsabilidad, mi responsabilidad. Reflexionemos en eso hoy. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Danos más de ti. Gracias por esta responsabilidad. La responsabilidad del cristiano, una cosecha que tú bendices. Tú bendices esa cosecha. Tú bendices esa siembra que nosotros sembramos. Señor, sé tú con nosotros. Te lo pedimos. Mira que ya concluimos casi esta carta de los Gálatas. No nos dejes igual en esta carta de los Gálatas. Glorifica tu nombre en nuestra alma y mente con esta carta de los Gálatas. Y que tu nombre sea notorio para siempre. Y que nosotros pensemos y meditemos en esta carta de los Gálatas. Y en este pequeño libro que va a salir de esta carta de los Gálatas. Que sea tú dándonos la sabiduría para nosotros también escribir a aquellos que necesitan más y más de ti. Señor, haznos entender que tu responsabilidad no es vigente, no es ajena, que es necesaria hoy en día, siempre presentando el bien. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendición.